Muy bien, vamos a comenzar. Acá está, acá estamos todos mirando. Tamara, hola, ¿qué tal? Qué grande. Ahora te veía porque no te veía porque no estaba toda la galería entera. Ya, Buena. bueno, le voy a presentar a Tami después, más adelante, compañera también de muchos años, que está siendo docente también del curso que les voy a presentar hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces con el webinario del día de hoy, auditoría con enfoque peligro-riesgo. Lo que sí les pido que hagámoslo bastante interactivo, como les dije, ¿sí? Porque voy a tratar de ir haciendo un ida y vuelta, si no va a ser muy aburrido para todos, ¿sí? Creo que ahí ya se está viendo. Confírmenme. Sí, se ve. Sí, se Bien, perfecto. Bueno, me presento a aquellos que no me conocen, algunos ya me conocen porque son exalumnos de CESCAL, mi formación académica, tengo una maestría en tecnología de los alimentos, soy licenciado en nutrición y técnico químico especialista en alimentos. Trabajo hace más de 25 años en calidad alimentaria, soy fundador y director de CESCAL, del Centro de Estudios sobre Calidad Alimentaria, soy inspector bromatológico nacional desde el año 2009. También soy docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, tanto en diplomaturas, cursos y carreras de grado. Tengo certificaciones en auditoría, calidad y inocuidad, como Sistema IRCA, PCQI y auditor interno en FCC 22000, entre otros. La idea es enfocarnos justamente en este curso. Me hubiese gustado conocerlos en profundidad cada uno de ustedes, pero se va a ir sumando muchas personas. Sé que algunos nos escriben de distintos lugares del país, algunos con más experiencia, menos experiencia, de empresas, consultores, gente de muchos años de antigüedad, como se presentó ahí un profesional ya jubilado, pero con ganas de seguir capacitándose. El objetivo de hoy entonces es poder repensar el sistema de auditorías como lo conocemos hasta ahora para pasar a enfocarlo desde una manera mucho más amplia y holística. Vamos a empezar a trabajar el concepto de auditoría con enfoque en el riesgo. Hoy por hoy nos preguntamos, ¿por qué realizamos una auditoría de alimentos? Muchos estamos acostumbrados a que nos dan un checklist y tenemos que seguir checklist de memoria o evaluar si se cumple o no se cumple una norma, o muchas veces porque queremos la obtención de un certificado de calidad. Vamos a ver que esto a veces no es suficiente para poder garantizar la inocuidad. Por lo tanto, las auditorías sirven para la toma de decisiones, no deben ser tomadas como un punto fijo o meta a alcanzar. La idea es que sean dinámicas y se van construyendo en base a toda la información que nosotros vamos recopilando de auditoría en auditoría. Son individuales y únicas según cada tipo de auditoría y objetivo. Por eso muchas veces existen, ¿no?, en el mercado eh, programas de auditorías según distintas normas, ISO 9001, FCC 22000, o distintas normas certificables, que lo que hacen es forman auditores con criterio para el cumplimiento solamente de esa norma, ¿sí? Y vamos a ver que cuando uno tiene que auditar una empresa de alimentos, hay tanta variedad de procesos, tanta variedad de organizaciones, de establecimientos, de antecedentes, que no podemos enfocarnos solamente en un checklist. Y para eso les quiero compartir algunos casos, algunas anécdotas que me gustaría que ustedes también nos puedan llegar a contribuir sobre algunas anécdotas. Por lo tanto, el fin de las auditorías alimentarias basadas en peligro riesgo es asegurar la inocuidad de los alimentos. Les quiero compartir un caso que me pasó hace muchos años, pero fue uno de los más impactantes que tuve. Esto es un centro de personas con discapacidad intelectual con internación permanente. Y nos llaman para poder hacer un análisis de situación, ya que el 30% de estas personas tenían diarrea recurrente. Las autoridades del establecimiento estaban muy preocupadas por esto, debido a que eran chicos o no tan chicos o grandes, con características especiales, ¿no? Estamos hablando de población vulnerable, población en donde
las condiciones de higiene y los hábitos de higiene no son los más habituales, con lo cual esta situación de diarrea se estaba haciendo muy crítica, ¿sí? Y cada vez más extensiva, y no la podían controlar. Estamos hablando de un nosocomio de muchísimas personas. Fuimos al lugar, empezamos a recopilar datos, auditorías, por supuesto, las típicas auditorías, recorrido por depósitos de materias primas, sector de carnes, sector de almacenamiento de secos, sector de cocina propiamente dicho, la parte de preparación de las viandas. Por supuesto, habían temas para mejorar, llamados en el rubro de auditorías, podemos llamarlo incumplimientos, no conformidades, desvíos, pero había muchos puntos que encontrábamos. A pesar de eso, no podíamos determinar la causa raíz. ¿Cuáles eran los datos? Diarrea recurrente, diferentes menúes todos los días, auditorías con resultados de no conformidades operativas y estructurales que se iban corrigiendo, iban pasando las semanas, le diría, pasaron algunos meses, algunos días daban bien, porque tomábamos muestra de alimentos listos para el consumo, de agua, algunos días daban mal, volvíamos a tomarlo, otros días daban bien, se hacía una limpieza del tanque de agua de la cocina y no encontrábamos cuál era el problema. Y esto seguía estando. ¿Qué es lo que encontrábamos? Presencia de E. coli en diferentes muestras. A veces eran en ensaladas, a veces eran en productos cocidos, a veces eran en postres. Un simple checklist no lo hubiese podido detectar esto. Empezamos a investigar, empezamos a preguntarnos qué es lo que pudo haber sido, y en base a la investigación y a esta alteración, nos empezamos a preguntar cuáles eran los puntos en común que tenía todo esto, porque manipuladores, cuestiones de saneamiento, cuestiones de flujo del proceso, ya más o menos estaban corrigiéndose, veníamos con capacitaciones. Y empezamos a trabajar en el concepto del agua. ¿Qué pasa con el agua? Preguntábamos con respecto al tanque de agua. Sí, sí, el tanque de agua que está arriba de la cocina se limpia. ¿De dónde viene el agua? La respuesta era, todos decían lo mismo, viene del pozo. Bueno, vamos a ver el pozo. Claro, sumergido muchos años. ¿Y del pozo a dónde va? ¿Va directamente al tanque de la cocina? No, esto va a un tanque central. Y eso fue crucial esa pregunta. Nadie se la hacía, cada uno estaba en distintos lugares, la intendencia por un lado, mantenimiento por otro, los responsables de calidad por otro. Nadie había hecho toda esa investigación. Cuando preguntamos sobre el tanque general de agua, nos dicen, ah, sí, sí, es eso que está ahí. Nos encontramos con una torre de 40 metros, con una antigüedad de 80 años, la puerta totalmente cerrada, con candado. Para conseguir la llave de ese candado tuvimos que esperar un día que vaya la persona que estuviera ahí. Ingresamos y ahí nos empezamos a encontrar con una gran sorpresa. Cuando llegamos abajo no había luces. Para poder subir arriba de todo había una escalera caracol. Empezamos y en un momento se empezó a oscurecer todo. Todo. Esto fue hace muchos años, más de 20 años, pero no puedo olvidarme todo lo que empecé a ver ahí. Claro, no hay fotos. Bueno, gracias a la IA y explicándole exactamente lo que yo vi en ese momento, le juro que me interpretó correctamente. Y esto es lo que vi. Una escalera totalmente oscuras, cruzándola con linterna. Telas de araña, algunos sectores sin baranda, sectores totalmente oxidados. Estoy hablando 80 años. Para llegar hasta arriba, lugar asfixiante. Obviamente había insectos, arañas, hormigas, de todo. Pero lo peor no fue esto. Lo peor fue cuando subimos y llegamos
arriba de todo. En realidad me hicieron subir a mí, porque era en ese momento el más joven. Cuando subí, me encontré algo que nunca me lo voy a olvidar, que tampoco tengo fotos, pero gracias a la IA pudo entender perfectamente lo que vi. Llegué, imagínense, en un piletón muy grande, con una estructura muy grande. Todas las ventanas abiertas, expuestas al medio ambiente. ¿Qué entra a través de la ventana? Aves. Pero las aves entraban y ya no podían salir. ¿Qué fue lo que encontré? Encontré esto. Es exactamente lo que vi. El piletón completamente lleno de palomas muertas. Excrementos, plagas. Bueno, terrorífico todo esto. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo puede ser que haya sucedido esto? Estaba fuera de análisis. No estaba contemplado esto dentro del proceso. Nadie pensó que existía esto en el proceso. Nadie en un checklist lo había puesto. No estaba ninguna norma que había que subir arriba de la pileta del tanque de agua. En ninguna norma decía esto. ¿Por qué? Porque cada checklist estaba específicamente para ese lugar, para la cocina, otro para la toma de muestra. Esto estaba totalmente fuera de radar para todos, ¿sí? Y esto, obviamente, me quedó muy, muy, muy fuerte en mi retina. Eh, ¿Por qué a veces daba bien y por qué a veces daba mal? Porque cuando bajaba el agua, los días de los fines de semana, que había menos movilidad, empezaba a acumularse agua, empezaba a acumularse agua, empezaba a acumularse agua, y ahí por dilución, empezaba la carga microbiológica a dar mejor. Entonces, si capaz que caíamos el lunes, ¿sí? El lunes daba un poco mejor. Ahora, con el transcurso de los días, ya empezaba a haber mayor cantidad de problemas. Conclusión, se implementó la refacción de ventanas, escaleras, sin plan de mantenimiento preventivo, procedimientos de limpieza del tanque de agua y cañerías, designación de responsable técnico de este proceso, procedimientos para el control del agua con frecuencia establecida y muchas cosas más. Como ven hasta acá, no estamos hablando de checklist, no estamos hablando de procesos de auditoría, sino de cuestiones enfocadas en peligros y riesgos. Ese va a ser un poco el enfoque que vamos a tomar durante el transcurso del webinario. ¿Qué les parece hasta ahora esto? Que me gustaría escucharlos y hacer un ida y vuelta. ¿A alguien les pasó algo así? ¿A alguno le tocó un caso similar? No creo porque fue muy raro. ¿Alguna experiencia que hayan tenido esto? ¿O qué les pasó cuando vieron esto? Lo dejé callado. ¿Nadie? Bueno, sí, no es común ver esto. No es común ver esto. Bueno, vamos a continuar con un poco de teoría ahora. Por lo tanto, eh, ¿es lo mismo una auditoría siguiendo un checklist que una auditoría con enfoque en el riesgo? Por supuesto que no. Pero tenemos distintos tipos de auditoría. Y en cada una de estas auditorías se pueden implementar el mismo tipo de enfoque. Sabemos que hay auditorías de empresas o auditorías oficiales, que son las llamadas inspecciones bromatológicas. Uno espera que quizás las inspecciones... ¿Perdón? Ah, me pareció escuchar ahí. También tenemos auditorías de diagnósticos que son más integrales versus auditorías de seguimiento. Por otra parte, podemos clasificar las auditorías si son internas, externas o auditorías a proveedores. También hay auditorías verticales versus auditorías horizontales. ¿Qué son? Cuando estamos hablando de esto, podemos hablar. Auditorías verticales es cuando seguimos todo un proceso desde el inicio hasta el final. Es decir, desde las materias primas, pasando por la elaboración, producto final, liberación. ¿Sí? Esto suele ser una auditoría frecuentemente. Cuando hablamos de auditorías horizontales, cuando hay algún punto específico para poder auditar. Ejemplo, sabemos que hay una empresa que tiene problemas, en este caso con manejo integrado de plagas. Vamos a estar haciendo auditorías horizontales de manejo integrado de plagas durante muchos días, durante mucho tiempo, ¿sí? Y sabemos que no se puede hacer
todos los días. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos siempre. Otra de las clasificaciones podemos tener auditorías presenciales versus auditorías remotas, auditorías integrales versus auditorías documentales, no es lo mismo lo que vamos a ver, aunque el enfoque siempre puede ser tenido bajo este concepto de peligro riesgo. Después tenemos auditorías según la norma a certificar, ISO 22000, FCC 22000, BRC. Estas quizás no nos permiten salirnos muchos de estos esquemas. ¿Por qué? Un auditor que viene a certificar va a buscar exclusivamente el cumplimiento de la norma. Y después tenemos auditorías por investigaciones, es decir, cuando ya sabemos que hubo algún problema, tanto sea un reclamo, de una ETA, de una denuncia, cualquier empresa puede implementar una auditoría para investigar cuál fue este problema. Por supuesto, en este caso es donde este tipo de metodología de auditorías se pone más en relieve, ¿sí? No existe la posibilidad de hacer una auditoría de investigación con un checklist. Por eso vamos a ver cuáles son las herramientas para esto. Cuando hablamos de inspecciones bromatológicas versus auditorías basadas en peligro riesgo, antes las inspecciones o las auditorías estaban basadas solo en el producto terminado. Había un enfoque en el cumplimiento de la normativa, no había un enfoque en todo el contexto de la organización, de los antecedentes, de las situaciones, de los productos. Había una verticalidad en la comunicación. Hoy justo hice un posteo relacionado a este tema, a la comunicación, que es una herramienta muy importante y crucial para el auditor, es donde nos diferenciamos justamente de un auditor junior o un auditor que no puede obtener información precisa a un auditor con gestión comunicacional. Antes eran solamente medidas reactivas, es decir, una auditoría se hacía cuando había algún problema o una inspección cuando había un problema, no había una programación. No se priorizaban los establecimientos a auditar. En el caso de, sé que hay muchas empresas que están acá presentes, planifican auditorías en base a esta empresa ya le hicimos tanta cantidad de auditorías, nos corresponde ahora auditar a estas. Algunas empresas, doy fe, han establecido un sistema para priorizar basado no solamente en cuestiones de inocuidad, de calidad, cuestiones a certificar. Pero hay otro tema. Antes todas las no conformidades tenían el mismo impacto. Se puntuaban a todas por igual. Daba lo mismo si estábamos hablando de un piso, una pared con roturas o una gotera que caía sobre el producto listo para el consumo o que la manipulación no era correcta. Por supuesto, este concepto ya ha cambiado y no se priorizaban las no conformidades y las acciones correctivas relacionadas con aquellas que tienen mayor impacto. Es decir, cada ítem, todo por igual, todo por igual. Y a veces lo vemos cuando uno hace una auditoría y vemos la respuesta de las empresas o de las organizaciones. A veces se devuelve el informe sin priorizar el contexto, se devuelve por tiempo, por recursos y no por impacto. Y eso es un tema que también tiene que saber una empresa en devolver un informe de auditoría de no conformidades, priorizando siempre no la acción correctiva por lo más fácil de implementar, sino muchas veces una acción correctiva puede involucrar a varias no conformidades y puede tener mayor impacto. ¿Sí? La famosa teoría de Pareto 80-20. Bien, por lo tanto, el enfoque de auditorías basada en peligro riesgo lo que hace es optimizar los recursos humanos de tiempo y económicos. Esto es crucial, siempre van a haber faltantes de recursos, ¿sí? Entonces no se puede hacer un recorrido completo todos los meses o todas las semanas del 100% de todo lo que vayamos a ver. Hay una planificación estratégica acorde a variables enfocadas en inocuidad. Durante la ejecución de las auditorías se impone enfoque en los puntos de mayor relevancia versus el uso del checklist. Los planes de auditoría son flexibles y dinámicos, con retroalimentación en la información permanente. No es que uno hace un plan anual y eso queda totalmente fijo porque ya se estableció a principio de año. No, esto tiene que ser maleable, tiene que estar totalmente
preparado para poder ser flexible de acuerdo al impacto que vayamos viendo en relación a las auditorías que vayamos teniendo nuestros proveedores, auditorías internas o auditorías de afuera. Otra parte importante, las auditorías se usan como herramienta de información para la toma de decisiones. Antes solamente evaluaban las no conformidades y no para tomar decisiones. Las decisiones pueden abarcar desde el seguimiento o no de un proveedor, la liberación o no de un producto, poder implementar algún plan de muestreo con algún proveedor que quizás no se tenía contemplado, poder recopilar esa información para cambiar algún proceso interno, para poder cambiar alguna metodología interna de control estadístico de procesos, si es que hemos advertido algunos errores. Ya les voy a compartir otro caso que también me gustaría abrirlo para la discusión. Entonces, ¿por dónde comenzamos un programa de auditorías? Nos pasa que tenemos distintas plantas elaboradoras. Hay una profesional ahora presente de una empresa muy reconocida, que está en el área de regulatorios, que se presentó al principio. Y claro, esta empresa tiene muchísimas plantas, muchísimos lugares para recorrer, para poder armar planes de auditoría. Entonces, en ese caso, para poder establecer una metodología, la idea no es hacerlo solamente por y las que están más cerca, las que están más lejos. Para eso sirve armar un programa de auditorías. Tenemos muchos productos y muchos procesos. Hay diferentes no conformidades internas. Hay diversos proveedores y materias primas. Tenemos inspecciones y auditorías con no conformidades. Hay quejas y reclamos, necesidades de clientes y consumidores, posibilidades comerciales, pero siempre hay pocos recursos. Entonces, esto que estamos viviendo aplica a todos por igual. Si nosotros lo único que hacemos es tomar uno por uno y darle la misma prioridad a todos, ahí es donde nos estamos equivocando. Por lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Priorizar basado en el concepto peligro-riesgo. Para armar un programa de auditorías, lo que se propone es primero detallar toda la información de la empresa, toda. No empecemos a listarlo, y esto lo hacemos en los ejercicios, en los cursos, ¿sí? Y a veces dice, uy, pero es muy libre trabajar así. Sí, lo que pasa es que a veces cuando uno trabaja de forma libre, ¿sí? Tipo tormenta de ideas o lluvia de ideas, a veces se detectan cuestiones que si uno está todo el tiempo tratando de esquematizarlas en un Excel, nos quedamos fuera de esto. Cuando hablamos de toda la información, estamos hablando de antigüedad de cada empresa, superficie, cantidad de personas, cantidad de procesos, cantidad de recursos, cantidad de, etcétera, etcétera. Toda la información que ustedes tengan, se propone esta técnica, que es, les aseguro, es muy buena, por lo menos si lo van a hacer por primera vez, ¿sí? Y también, cuando haya que hacer esto, les pedimos involucrar a todo el equipo y no solamente de calidad. ¿Sí? Sé que mucha gente de acá son profesionales de área técnica y nos pensamos que calidad somos los salvadores del mundo. Bueno, nos sacamos la capa y empezamos a incluir mantenimiento, producción, comercial, marketing. Ellos tienen que formar parte porque podemos encontrar un montón de información en el resto de los sectores o las áreas, ¿sí? Y es fundamental para armar un programa de auditoría contar con toda la información. Todo eso va a un máster de información de las empresas. Y en base a eso sí empezamos a pulir. Luego empezamos a recopilar todas las no conformidades de auditorías, reclamos, quejas, etcétera, etcétera, que hayamos tenido internas. Preguntar también a los manipuladores, a los operarios, qué es lo que vieron, cuáles son aquellos desvíos más frecuentes. No nos quedemos con la estandarización. Eso es un rol que es muy importante en la comunicación, que justamente toqué hoy. Muchas veces pensamos que los de calidad nos la sabemos todo. No, sabemos solamente una parte, la parte superficial. El que realmente sabe lo que está pasando en el día a día es el operario, es el que está trabajando ahí al lado, ¿sí? Por supuesto, después el supervisor de línea, el jefe de producción, etcétera, etcétera. Entonces,
permitamos recopilar toda la información que tenemos, porque capaz que hay muchas cosas que se están haciendo porque sí o porque está en un procedimiento y en ese procedimiento es viejo, lo único que se hace es cambiarle las versiones desde la oficina, que estamos todos en la oficina cambiando versiones todos los años. Bueno, hay que salir del campo, ¿sí? Hay que dejar de estar cambiando procedimientos y salir del campo y empezar a preguntar si realmente se entiende ese procedimiento o no se entiende, porque si no, el impacto de las auditorías, y se los aseguro, como inspector y como auditor de muchos años, nos llevamos mucha sorpresa cuando uno de afuera va y detecta desvíos que el mismo auditor del lugar no lo detecta. Y dice, ¿cómo puede ser que no lo vio? Y no estaba en el programa. ¿Sí? Detallar todos los recursos necesarios, clasificar, agrupar y establecer prioridades. Todo esto lleva una metodología, por supuesto. Cuando hablamos de la información de la empresa, es todo esto que dijimos antes: recopilar información de no conformidades, actas de inspecciones, reclamos, quejas, sugerencias, retiro de mercado, no solamente de ustedes, de sus proveedores, de la competencia de sus proveedores también, porque a veces uno se olvida que puede haber un impacto que puede ser parecido a esos proveedores o a uno. Estamos hablando de un producto similar. Es decir, para, si le pasó a mi competencia, ¿por qué no me puede pasar a mí? ¿Qué tengo yo, coronita de que no me va a pasar esto? No, estar abierto a ver qué es lo que puede estar pasando, porque acá estamos hablando de riesgos. Ya estamos introduciéndonos en el concepto de riesgos sin hablar de riesgos, que estamos hablando de subjetividades, estadísticas, probabilidades, ¿sí? Y no siempre está tenido en cuenta esto. Por supuesto, devoluciones, ¿sí? Toda esta clasificación la cargan y se va clasificando luego en cuáles son de inocuidad, cuáles son de calidad o otras o mixtas. Esto sí requiere un trabajo bastante intensivo, ¿sí? Que no lo van a resolver en una semana. Y acá van a tener que trabajar de vuelta el equipo de calidad, producción, pero por lo menos recopilaron toda esta información. Con toda la información clasificada, ahora sí podemos empezar a trabajar el programa de auditorías. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes trabaja en la programación de auditorías anuales en sus empresas? Uy, qué silencio que va a estar acá. Luciano, Sí, ¿quién habla? discúlpame. Hola, no sé si me escuchás. Sí, Patricia habla. te escucha. Hola, Patricia Onofri. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Te hago ¿Qué? una pregunta. Sí. Yo hace muchísimos años que no hago auditorías y han sido muy poquitas. He recibido auditorías cuando he trabajado como en relación de dependencia. La pregunta es, vos decías que ahora es como el primer punto para organizar para hacer la programación de auditorías, como distintos, decías lluvias de ideas. ¿Cómo se hacía antes? Esto esquemático, agarrabas que la norma y decías vamos punto por punto. Eso me suena que Exactamente. era antes. Sí, No sé si- sí, 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 sí. Se iba de acuerdo a cuestiones a veces logísticas, ¿sí? O todos los años se hizo igual, o vamos primero sin criterio, basado en la inocuidad, vamos por lanzamientos. Cada empresa tenía su enfoque distinto, ¿viste? Enfoca o quizás autoridades regulatorias, quizás, bueno, este es el año de auditar a vegetales congelados, o este es el año de auditar a empresas panificadas, o este es el año de auditar por el tema del rotulado frontal, ¿sí? Ahora, entiendo que hay lanzamientos, hay objetivos, pero la prioridad máxima siempre tiene que estar en cuál va a ser el impacto en la inocuidad que vos tenés, ¿sí? Y no necesariamente de lo que pasa internamente. Estamos hablando de cuando vos vas a auditar a tus proveedores o cuando vos tenés muchas plantas para auditar, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de esto, de que no podés decir, bueno, ¿cuántos días le dedicamos? Y a la planta de Córdoba, 2 días, a la planta de Mendoza, 2 días, a la planta de Río Negro, 2 días. ¿Por qué? Y porque es así. No, 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 tiene que tener un sustento. Capaz que en la planta de Mendoza tenés que quedarte una semana. Y capaz que en la de Mendoza tenés que ir al principio del año. Obviamente, hay cuestiones estacionales, ¿sí? ¿De dónde sos vos, Patricia?
De Mendoza. Mirá, te encontré, te lo dije mira, porque te saqué, porque trabajé en No sé, Mendoza, la entonces, tonada no creo que te haya sido, no creo. no, no, te saqué porque trabajé en Mendoza, entonces tengo el tonito. En Mendoza, imagínate que trabajé por una empresa de conservas ahí muchos años. Obviamente, yo tenía que hacer auditorías de enero a diciembre, de diciembre a abril, la temporada del durazno, de membrillo, el membrillo, la temporada de la pera, hasta lo último, y no podía decir, ah, bueno, caigo a la temporada de pera en julio. ¿Por qué? No, porque no hay más pera, ya está. Ya está, y Durano, tenés el Durano temprano, en diciembre, y ya salís tarde si te vas en marzo. Tenés que estar en diciembre para el durazno. Bueno, me dirás, pero entonces estamos hablando de un criterio estacional. No, no, la estacionalidad también está relacionado con la inocuidad. También, no nos olvidemos, porque es ahí donde tenés que estar, es ahí donde hay que programar la auditoría. ¿Sí? Entonces, eh, hay muchos criterios: estacionalidad, productividad, regionalidad, impacto, antecedentes, y tenemos que ser dinámicos, tenemos que estar preparados para que esto cambie en cualquier momento. Por eso hay que estar atento a las noticias, a los recalls, a las denuncias, a las devoluciones. Imagínate si de repente, no sé, hay algún problema específico que está sucediendo en Mendoza con algún fruto en particular, ¿no? No sé, imagínate que de repente toquemos madera, granizo vino muy fuerte, muy fuerte. Sabemos que las características de hongos y levaduras te va a dar alto, ¿sí? Te va a dar alto. Bueno, entonces ya sabiendo eso, y voy a incrementar el plan de muestreo de materias primas. Voy a estar ahí en la recepción de los totevines y no voy a decir, y bueno, el porcentaje de muestreo va a ser de tanto por ciento. No, no. Voy a hacerlo más extensivo el porcentaje de muestreo. Pero eso es ahí estamos hablando de control de calidad. ¿Qué tiene que hacer la auditoría? Revisar que se esté cumpliendo eso. Y cuando uno lo audite, no auditar. A ver, hongos y levaduras, ¿cuánto te dio? Y quedarse durante una semana viendo los registros de hongos y levaduras de esos productos. ¿Entendés? Entonces, el auditor tiene que tener una mirada integral. Digo, no quiero hablar solamente del auditor, hablo de la programación del auditor, porque después viene el auditor, ¿no? El rol del auditor, que ya es algo más técnico. Pero primero arranca por la programación de auditorías. ¿Qué te parece, Patricia? Bien, bien. Entiendo lo que hablas y justamente muchas de esas auditorías, por eso se arma el plan de auditorías. Y lo recuerdo como que era, por ejemplo, nosotros íbamos era auditor interno, íbamos a un sector, a otro, de una sola planta, ¿no? Claro. Pero igualmente, siempre en esos tiempos era como muy estático y no había interrelación de los sectores, de los procesos, y bueno, esto fue obviamente cambiando y eso lo entiendo, y es también la mirada integral que estás hablando, no de quedarte en el foco de un solo sector que se le llamaba antes y ahora es como que entender la interrelación de ellos. Tal cual, es así, sí, sí, sí. Pero bueno, esto se fue transformando, ¿no? Con el paso de todos los años. Yo me acuerdo también que a mí me miraban como bicho raro, que yo iba a auditar también a la planta ahí de Mendoza, de San Martín, y, y yo salía del laboratorio y me ponía a hablar con la gente, con la señora que estaba clasificando, porque ahí encontrás los problemas. Ahí encontrás. La señora sabe qué es lo que está pasando, ¿entendés? Por más que le pongan los guantes verdes para minimizar los errores que te queden en la clasificación, hay muchos más problemas, muchos más desvíos que uno puede encontrar. Y en base a lo que yo escuchaba, ahí sí iba al laboratorio, a ver, ¿me mostrás qué pasó tal día, tal hora? Porque ya había escuchado lo que pasaba, ¿no? Me quería matar. No, es que eso es buenísimo. O sea, ellos son los que te dan toda la información, ya sea que trabajes dentro o como auditor, no importa, pero Pero, es ¿sabés lo qué más rico que pasa? te dan. ¿Sabés qué pasa? Los operarios son los que tienen la camiseta puesta, porque son los que quieren que la empresa siga adelante, ¿entendés? Entonces te van a decir la verdad, no te van a ocultar, porque quieren que la empresa... Tengo miles de anécdotas también, que lamentablemente uno ha tenido que efectuar algunas acciones preventivas que uno no quiere, y la gente misma es la que está todo el tiempo motivando a mejorar, a mejorar, a mejorar. Entonces, sé que son muchos conceptos que vamos a ver hoy,
pero si alguno de los conceptos me gustaría que se queden, es esto, ¿no? La recopilación de información integral. Si no tenemos la información integral, no podemos después implementarlo en el programa, ni mucho menos en el día a día de la técnica de auditoría. Entonces, cuando hablamos de auditoría, uno piensa que es solamente, bueno, listo, voy al lugar y recorro el lugar. No, no, no. Eso es cuando ya hicimos todo el trabajo previo. Cuando ya estamos en el lugar, es una partecita, es una partecita. Previo a eso, hay un montón de información que uno debería obtener. ¿Sí? Bueno, gracias, Patricia. Seguimos adelante. A ver, me parece que me fui. Estábamos acá. Bien, vamos a ver entonces las etapas de programa de auditoría. Primero se arma una confección de programa anual de auditoría, planificación, preparación, ejecución, informe de la auditoría y evaluación y seguimiento. Es un montón lo que hay que hacer. Y uno piensa que solamente la ejecución de la auditoría es la auditoría o quizás la preparación. No, no. Eh, engloba todo. Ahora, yo entiendo que hay empresas más chicas, empresas más grandes, hay empresas más chicas que el responsable de calidad tiene que hacer todo junto, ¿sí? Tiene que tirar el centro, ir a cabecear, y encima capaz que llega la materia prima, tiene que ir a controlarla y tiene que armar los manuales y procedimientos, todo, todo. Yo lo sé, trabajé también en pymes, audito pymes, inspeccionamos pymes, sé que no es fácil armar todo esto, pero justamente teniendo en cuenta que los recursos son finitos, cuanto mejor justifiquemos todo esto, en el caso de que sea el gerente de la empresa, el gerente de la fábrica, el dueño de la empresa, porque a veces es tan chico todo, podemos justificar de decirle, no, para, no vamos a auditar este año a todas las plantas, o no vamos a auditar este año a todos los proveedores. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque no vale la pena. Porque este proveedor, mira, viene dando bien hace 5 años, no sirve, no vale la pena esto. Pero mira lo que pasó el año pasado. Mira lo que está pasando con proveedores similares, aunque sean de otras marcas. Entonces, bajo este concepto, uno puede justificar el programa de auditorías y justificar los recursos de hacia dónde apuntarlos. ¿Mm? Cuando hablamos entonces de un programa dual de auditoría, lo que hacemos es categorizar establecimientos y proveedores según peligro, riesgo y priorizar. Establecer para cada tipo de auditoría un cronograma anual e informar a cada sector que corresponda. Para la confección de guías de auditoría, también podemos hacer guías que lo podrá utilizar como herramienta el auditor. Por supuesto, estas herramientas sirven, no estamos diciendo que no sirven las guías, los procedimientos, sino que son complementarios. Detallar paso a paso cómo proceder para cada tipo de auditoría, porque cada uno puede tener un manual de estilo, de cómo hacer una preparación, de cómo hacer una comunicación, de qué puntos no podés olvidarte de ver. También podrán diseñar unas listas de verificación o checklists. No estoy en contra de los checklists, por más que esté todo el tiempo hablando de mal de los checklists. Lo que estoy en contra es que se piense que una auditoría es solamente completar un checklist. No, es una herramienta que nos sirve a nivel estadístico, nos sirve como para saber que no nos olvidamos nada, para tener una información adicional, ¿sí? Ahora, si el checklist es solamente recorrer con el punto por punto, no va, no va. A mí me pasa que me toca a veces recorrer empresas con auditores o inspectores junior y quieren estar con el checklist en la mano y yo me pongo loco. No, no, porque primero, yo entiendo que al principio forman parte de la capacitación, pero te quita la visual, te quita el enfoque, te quita la mirada. Entonces, no me gusta ver recorriendo a alguien con un checklist, ¿sí? Vos tenés que tener la mirada atenta para recorrer una película. Cuando terminaste de recorrer la película, pedir información, recopilar datos, preguntar, estar atento, una vez que hicimos todo esto, obviamente requiere mucho tiempo, mucha experiencia, mucho recorrido. Una vez que ya tengamos todo esto, podemos tener anotadores, por supuesto, para ir recopilando información mezclada. Ahí sí, ir y anotar toda esa información, ¿sí? Y evidenciar que no nos hemos olvidado de nada, porque a veces uno puede olvidarse de algo, pero tampoco forzar, mirá, me olvidé de este punto, vamos todo para atrás.
¿era importante realmente para esta auditoría o lo podemos ver otra? ¿No es importante quedarnos con ese punto que es importante de esta auditoría en particular? Eh, Porque a veces uno queda mucho tiempo, mira, hay que pedir manejo integrado de plagas, 50 cosas de manejo integrado de plagas. Y capaz que no sirve para ese tipo de establecimiento, ese tipo de inspección, manejo integrado de plagas. Me pasó hace muchos años con una compañera junior que también había una cámara frigorífica. Claro, una cámara frigorífica, ¿en qué te vas a enfocar? Y no vas a salir de la temperatura y de repente ves un desvío y te quedas preguntando ¿y qué hacen? ¿Cómo lo hacen? A ver el procedimiento, a ver el mantenimiento preventivo de los forzadores, cómo toman la temperatura, los sensores. Y mi compañera empezó, a ver registro de plaga, a ver productos químicos para plaga. Bueno, casi la mato. Dije, no, basta, basta, sacá el chile de acá. Sigamos con la temperatura, que es el problema, que tenía las cámaras abiertas, que veía que había hielo, había condensación. Bueno, entonces, esa es la mirada que me gustaría que se lleven de acá, ¿sí? De no quedarnos, no, si no lo completé, no importa, no lo completá, se pedirá más adelante, ¿sí? También va a haber técnicas para recolección de información y evidencia, técnicas para evaluación documental, técnicas para controles, controles de proceso, temperatura, tiempo, toma de muestra. Se pueden confeccionar guías, por supuesto. Luego, otro punto muy importante es la clasificación de no conformidades. Para cada tipo de auditoría interna y para cada ítem se debe detallar una clasificación de cada no conformidad. Ejemplo, no para que lo sigan textual, pero uno puede clasificar no conformidades críticas mayor y menor, o pueden ponerle puntaje, o pueden ponerle otro criterio, pero no puede ser que sea todo igual. No puede dar igual, como dije antes, pisos y paredes rotas o luminarias eh, que de repente el pasteurizador no esté funcionando incorrectamente, ¿sí? Que el autoclave no esté aportando los datos que se necesitan, que si hay un área en la cual existe una mayor manipulación de alimentos, no haya un proceso para el lavado correcto de manos. No, no, pero fíjate el depósito. Sí, sí, está bien, el depósito no vale lo mismo que lo que estamos mirando en este lugar. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que categorizar en estos desvíos que vayamos a encontrar, mínimo, mayor, intermedio, menor, de alguna manera, porque no es todo por igual. Por supuesto, tiene que haber una justificación. Y la justificación, ahí sí, tiene que tener una mirada desde la ciencia. Desde la ciencia, basado en qué peligro podría estar relacionado, cuál es el impacto que podría estar. Legislación, por supuesto, puede estar la legislación, si es que uno tiene que después eh, sustentarlo esto ante una medida preventiva, ¿sí? Ejemplo, si uno tiene que intervenir mercadería porque hay un producto presuntivamente adulterado, bueno, no solamente tiene que identificar la evidencia, tiene que relacionarlo con cuál es la normativa, porque después eso lo tiene que sustentar. Y si hay algo interno que nos está diciendo que ese proveedor no es confiable, no es que no es confiable porque me parece, no es confiable porque de todos los puntos de mayor criticidad no está cumpliendo con más del 50%. Y eso también tiene que quedar descrito, ¿sí? Que no cumpla con el 50%, que ese es otro de los temas que también está muy, muy discutido, ¿no? Las auditorías de empresas a veces ponen puntajes. ¿Cuánto te digo? Y me dio un 80%. Y vos te pones a analizar y todos los puntos valen uno. Y todos los puntos valen uno. Y no puede ser que todos los puntos valgan igual, ¿sí? La ponderación de cada punto. Y además de eso, no quedarse solamente con el punto. El que va a terminar de definir todo va a ser el auditor, que estuvo en el lugar, que ve el riesgo también, ¿sí? Pero bueno, es muy amplio esto para trabajar. Y ahora vamos a ver un concepto teórico, que este es el nudo, el centro de todo lo que nosotros trabajamos en peligro riesgo. Cuando hablamos de elaboración de peligros, hablamos de dos conceptos, ¿sí? La gravedad del peligro y la probabilidad de ocurrencia. Cuando hablamos del peligro, todos los que están presentes son profesionales. Yo vi en el cuestionario que ustedes estuvieron completando, muchas gracias. Son todos profesionales de alimentos. Ya sabemos que existen peligros biológicos, peligros químicos y peligros físicos.
eso ya lo damos por descontado. Ahora, también sabemos que no todos los peligros generan el mismo impacto. Por lo tanto, primero tenemos una evaluación de la gravedad del peligro. Y acá lo que hacemos es clasificarlo. Peligros de gravedad alta, de gravedad moderada o de gravedad moderada con diseminación baja. Cuando hablamos de gravedad alta son aquellos que producen efectos serios en la salud e incluso la muerte. Cuando hablamos de aquellos moderados, donde existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas, temporarias y o reversibles. Por ejemplo, asistencia médica o de hospitalización, la salud de las personas. Y de moderada diseminación baja, causa común de brotes, raro, limitada diseminación posterior, para causar enfermedad del alimento, debe poseer alta cantidad de patógenos. Entonces, ya tenemos que no todas las gravedades son iguales, ¿sí? El impacto que va a producir en la salud. Cuando hablamos entonces de peligro, estamos hablando entonces de impacto en la salud. Vamos a ver cuáles son aquellos peligros de gravedad alta. Lo vemos muy por arriba porque son un montón. El más terrible de todos, toxina de Clostridium botulinum. Salmonella typhi, Paratifi, Shigella, Vibrio cólera, Vibrio bullificus, Brucella. Hay un montón de peligros biológicos, obviamente E. coli 157H7, triquinilosis, que causan un efecto muy intenso en la salud, incluso en la muerte. Hay algunas sustancias químicas que también pueden causar riesgo, sobre todo en personas más sensibles. No es lo mismo un alérgeno en una persona que no tiene ningún problema de alergia, ninguna intolerancia, que en una persona que sí lo tenga, cuando ya estamos hablando no solamente de peligro, sino también en población vulnerable, que eso lo vamos a ver en el otro impacto, que tiene que ver con la población destinataria. También hay peligros físicos, que son de impacto de riesgo alto, es decir, objetos extraños, fragmentos no deseados, que pueden producir una lesión. También sabemos que no es lo mismo un por ejemplo, un huevo de Pascua con un premio interno que lo sabemos que lo va a consumir un niño, que puede producir una asfixia y puede causar la muerte, ¿sí? Que quizás algún producto, un durazno con un carozo, ¿sí? Que también sabemos que suele pasar, por la mendocina me estoy tomando de ejemplo, pero también es un peligro físico importante, pero obviamente a veces que es un tamaño muy grande, que sabemos que es más difícil provocar algún problema, sobre todo a nivel de asfixia. Bueno, teniendo en cuenta esto, uno ya tiene que empezar a clasificar en la programación cuáles son aquellos proveedores o empresas o productos en los cuales sus alimentos tienen alguna probabilidad o relación con alguno de estos peligros de gravedad alta. Así que me gustaría que vayan haciendo un ejercicio ustedes, ¿sí? En sus empresas o en sus proveedores y vayan haciendo un trabajo de decir, a ver, para este proveedor con el que trabajo, ¿tiene la posibilidad de, primero, que esté la presencia de algunos de estos proveedores, de algunos de estos contaminantes? Si es así, ya lo podemos clasificar de forma de gravedad alta. Luego tenemos aquellos de gravedad moderada, diseminación potencialmente extensa. Ejemplo, E. coli enteropatogénica, obviamente con excepción de E. coli 157H7, Salmonella cpp, Shigella cpp, Listeria monocitógenes. Acá vamos a detenernos. Si bien está acá, sabemos que es de alto riesgo para población vulnerable, ¿sí? Hay productos en donde tiene un mayor impacto. No es lo mismo Listeria en un producto ready to eat, listo para el consumo, que en un producto crudo. Pero la primera parte la tenemos que clasificar. Después vamos a ver en el eje X si tiene impacto o no tiene impacto. Y después tenemos otros peligros que son de diseminación limitada. Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Campylobacter, Yersinia, la toxina del estafilococcus, que es bastante frecuente. Entiendo, son patógenos, sí, pero el impacto va a ser menor. ¿Mm? Y sustancias químicas, algunas sustancias que pueden estar permitidas, pero pueden tener reacciones moderadas, como somnolencia, algunas alergias transitorias. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Dudas, preguntas sobre lo que acabamos de ver? Porque esto es el eje
del webinario. Nada, hasta acá. Si no pregunta nadie, te pregunto yo. Vamos, Si Patricia, dale, dale, tenés, me encanta, dale. si por ejemplo, vos haces este análisis, Sí, yo me ubico en cuando haces el diagrama de proceso, por ejemplo, en un HACCP, que sí, determinas cada una de las etapas, indicas cada una de las etapas que el peligro y la gravedad y ocurrencia. bien. Es La- parecido al HCCP, pero tiene una mirada más genérica, ¿sí? Porque vos lo bueno, utilizas esto para... Sí, decime. sí, no, seguí. Que, No, 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 bueno, lo dale, que dale. yo hago es Sí, como punto por punto, ¿no? Y mi pregunta siempre fue, que me costó bastante entenderlo después, es que esto lo hago a nivel por ejemplo, en un proceso, yo digo, si esa gravedad, por ejemplo, utilización, por decir, de ácido o de soda en alguna limpieza, la gravedad sí es súper grave, pero en el producto final va a llegar y no, porque hay lavados por esto, por lo otro. Entonces, viste que ahí siempre me surgió esta duda, sí, incógnita. Entonces, y lo que vos estás planteándolo, lo planteas a nivel de que, no de proceso, sino de no. encontrarte esta soda en un lugar inadecuado, por decir soda, por decir algo, ¿no? Cualquier ejemplo de los graves que vos dijiste, pero, o cualquiera, encontrarlos dónde, en algún Bien. producto, No. Este criterio que es el núcleo, se aplica a nivel global, ¿sí? Es decir, primero para poder determinar a qué establecimiento voy a ir primero, ¿sí? Si vos tenés muchas plantas, vos tenés muchas... ¿De qué rubros te me estás hablando vos, Patricia? Así te utilizo lo que vos me estás hablando. no, por ejemplo, aplicándolo en una empresa, una conservera. En una conservera. O en una olivícola, que donde hacen aceitunas verdes fermentadas, en donde utilizan o utilizaban, hace mucho a lo mejor ahora no, pero sí recuerdo que en un momento usaban soda, entonces era muy sumamente peligrosa, tanto su manipulación como si llega a quedar restos, bueno, la verdad que ahora no lo sé si actualmente lo están utilizando, no lo sé, pero sí recuerdo que antes sí Bueno, lo hacía. lo que vos estás mencionando está bien, pero ya estamos hablando de proceso. Yo estoy hablando de un paso inicial, que es poder determinar. Imagínate que tu empresa conservera tiene muchos fasones, ¿sí? Por ende que no produzcan ustedes. Entonces tenés un productor de durazno, otro de peras, y de repente tenés uno de garbanzos, ¿sí? Otro de porotos payares, porotos alubia. Entonces, si vos tenés que priorizar, ¿a cuál de todos estos priorizarías y por qué? Y me imagino a los de porotos y a los de garbanzo, me imagino que Porque son mucho más por su acidez, por el producto en sí, que pueden tener más problemas, a lo mejor de contaminación de botulismo o algo así, me imagino. ahí está, ¿ves? Entonces, la clasificación final te la da el peligro, ¿sí? Ok, Es la primera clasificación, el peligro. Ahora, no va a ser la única, porque ahora vamos a ver que hay otro eje que es la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? ujú. Entonces, lo primero que te va a determinar va a ser, bueno, sí, voy a las conservas de baja acidez, porque tiene un riesgo muy alto por la potencialidad de desarrollar Clostridium botulino. Ese es el primer concepto, que es lo primero que queremos hacer. Después nos vamos a ver cuál de esos dos, y dijimos uno de garbanzos y otro de porotos alubia, otro de porotos payares, a cuál de esos voy a ir. Donde ahí me voy a meter en los antecedentes de la empresa, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien. Ahora sí llegamos a la evaluación del riesgo. El riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que un peligro no sea controlado en una etapa del proceso y afecte la inocuidad del alimento, lo que puede establecerse por medio de un análisis estadístico del desempeño en la respectiva etapa del proceso. Muy teórico, pero ahora lo vamos a ver mejor. La evaluación de riesgo debe contemplar frecuencia con que ello ocurre en los consumidores, también su gravedad, pese a que existen datos sobre la evaluación cuantitativa de riesgo de algunos peligros,
su determinación numérica no siempre está disponible. Y acá es donde explota la cabeza a los profesionales de alimentos que queremos un cuadrito, queremos un algoritmo de decisión, queremos una fórmula. Acá no hay fórmula precisa, acá es criterio. Criterio, experiencia, antecedentes, datos, cuestiones cualitativas. Entonces, para realizar una evaluación del riesgo deben considerarse mínimo estos datos. Revisión de reclamos de clientes, devolución de lotes o cargamentos, resultados de análisis laboratorio, datos de programas de vigilancia de agentes de ETAs, información de la ocurrencia de enfermedades en animales u otros hechos. Con lo cual, esto estoy diciendo algunas de las informaciones. Imagínate que otros datos que vos podés considerar en estos proveedores puede ser qué empresa tiene certificación y cuál sí y cuál no. Con esto no te estoy diciendo que una certificación de calidad te salve de todo, pero una la tiene y la otra no. Una tuvo auditorías el año pasado, una sí y la otra no. ¿Cómo le fue? ¿De qué manera? Otra, ¿tiene implementado HACCP, por más que no sea obligatorio? Una sí, la otra no. Y de esa manera vas bajando la probabilidad de ocurrencia. Estamos hablando que vamos a elegir a esos tres proveedores. Garbanzo, perdón, justo llegué acá. Garbanzo, Porotos Payares, Porotos Saluda, son tres proveedores distintos. Para poder determinar a cuáles de los tres vas a ir, toda esta información es muy necesaria para poder hacer este entrecruce. Y acá, este es el gráfico más importante de toda la charla. Esta es la tabla bidimensional de FAOMS. Y es lo que nos va a terminar de ayudar a poder determinar cuáles son aquellos criterios que vamos a utilizar para la elección de un proveedor, la elección de un criterio de nuestra auditoría interna, de una auditoría externa, y también es el trabajo que va haciendo el auditor o inspector en el momento de la auditoría. O sea, el mismo criterio se aplica para todo, desde la programación, la preparación previa, la ejecución, la identificación de desvíos, las preguntas. Este cuadrito, este cuadrito es el que tenemos que tener todo el tiempo en la cabeza para las preguntas, para la toma de decisiones, para los informes que tenemos que preparar, porque nos da lo siguiente. Dijimos entonces que la gravedad de las consecuencias lo tenemos abajo y la probabilidad de ocurrencia. La gravedad de las consecuencias ya lo vimos, los tipos de peligros. Entonces, imaginémonos en el caso de un proveedor de porotos aluvia, es alta, ¿sí? Pero sin embargo, vemos que ese proveedor lo venimos auditando todos los años, todos los años, todos los años, y nos viene dando barro. Y más, encima tiene certificaciones de calidad, auditorías, exporta. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Probabilidad de ocurrencia baja, baja. Con lo cual, ¿qué nos va a dar a nosotros? Una satisfacción del peligro menor. Ahora, si de repente tenemos el otro proveedor que vemos que tuvo reclamos, tiene denuncias, hasta tuvo un retiro de mercado, y la verdad que es un proveedor muy flojito de papeles, la probabilidad de ocurrencia es alta, por lo cual nos va a dar a nosotros que el significado de peligro es crítico. Y acá es donde nosotros tenemos que clasificarlo con una máxima puntuación, y ahí vamos a decidir nosotros que el primero que tenemos que auditar va a ser a ese proveedor. Vamos a citar algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos acá, conserva enlatada industrial, peligro, Clostridium botulinum con tratamiento térmico, peligro muy grave, muerte, probabilidad de presencia, baja por pH, nitritos, nitratos, tiempo, temperatura. Gravedad de la ocurrencia, alta, pero la probabilidad de ocurrencia es baja. En este caso, significación de riesgo menor. Pero de repente tenemos una leche fluida, el peligro salmonela, pero vemos que hay un pasteurizador, nos llegó la información de la última auditoría, que el pasteurizador está con problemas técnicos o tuvo problemas técnicos. Es un peligro grave, pero la probabilidad de presentación es alta. Entonces, en este caso, el entrecruzamiento nos da mayor, nos da mayor. Es decir, que este proveedor va a ser categorizado de forma prioritaria. Por otro caso, tenemos una leche fluida, peligro, bacterias termófilas, pasteurización adecuada. Podemos detectar lo que es sin peligros, pero probabilidad
de presentación alta, porque suele suceder, ¿sí? Y en este caso podemos tener que una probabilidad de ocurrencia satisfactoria. Podemos dejarlo de lado a este proveedor debido a que no existiría un riesgo. En este caso ya estamos hablando de verduras crudas, del noreste argentino. Sabemos por antecedentes que existe la presencia de cólera. Y en este caso estamos hablando de verduras sin tratamiento, desinfección, es un peligro muy grave, probabilidad de presentación alta. Y por supuesto acá el entrecruzamiento nos da con una significación del riesgo crítico. Con lo cual, las auditorías, si tenemos nosotros esos vegetales, tenemos que priorizar las auditorías. Y ese mismo concepto se va a ver reflejado en la preparación de la auditoría, qué documentación le vamos a pedir, quizás se le va a pedir mucha más documentación que otro, se va a establecer en la frecuencia de auditorías mucho más, en el recorrido va a ser de otra manera, etcétera, etcétera. O sea, este concepto se aplica a nivel global. Ahora estamos viendo solamente la preparación, la parte del plan de auditoría. Por lo tanto, para la categorización de establecimientos hay que determinar la prioridad en la elección de la implementación de una organización de un establecimiento laborador y se recomienda empezar por el perfil de riesgo de cada establecimiento y asignar una categoría de riesgo. Nosotros proponemos alto, medio y bajo en función del perfil. Para el perfil de riesgo podemos tener el tipo de alimento, el uso previsto, el alcance del negocio, tipo de consumidores, antecedentes, y en base a esto podemos ir luego poniendo puntajes, es decir, peligro de gravedad alta podemos ponerle, por ejemplo, el número 35, peligro de gravedad moderada 25, peligro de diseminación limitada 15. No son números fijos, quiero enfatizar sobre esto, ¿sí? Son valores que utilizamos en los cursos de CESCAL. Luego también tenemos otro puntaje, de acuerdo a si ese producto es listo para el consumo, va a tener un puntaje mayor, evidentemente, que es un producto no listo para el consumo. Luego el alcance del negocio, si es consumo nacional, mediano, bajo. Por los tipos de consumidores, si este producto va a población de alto riesgo, va a tener un puntaje mucho más alto que si es para población general, podemos no sumarle puntuaciones. Si hay antecedentes, le vamos a agregar más puntajes a aquellos que tienen antecedentes negativos, sanciones, retiros, provisiones, no conformidades mayores o devoluciones o no conformidades menores. Quizás ustedes quieren agregarle otros, también les pueden agregar otros antecedentes que a ustedes les suma, ¿sí? Y luego viene la tabla general, que va a ser cuál va a ser el puntaje que ustedes esperan obtener de cada establecimiento. Podemos decir que un establecimiento que la sumatoria de todos los puntos les da más de 160, por ejemplo, a mí me da ese número, podemos decir que ese proveedor o ese establecimiento es de riesgo alto. Si la sumatoria de todos los puntos nos da de 100 a 160, lo podemos clasificar como de riesgo medio. Y si la sumatoria de todo nos da menor o igual a 100, nos da categoría de riesgo bajo. Vamos a ver un ejemplo de categorización. Imaginémonos un establecimiento elaborador de vegetales congelados, alcance de venta nacional, con un alto volumen de consumo. Y acá tenemos una tablita en donde lo que hacemos es poner cada proveedor, cada empresa, y acá vamos haciendo la clasificación y los puntajes. Vemos que cuando hablamos del peligro, estamos hablando del mismo, listeria, ¿sí? El uso previsto va a ser el mismo. Alcance del negocio, vemos que uno es solamente alcance provincial, el otro consumo alto, porque tiene un impacto nacional. En el caso de tipo de consumidores, en uno va para la población general, en el otro podemos ver que quizás ese mismo proveedor o esa misma empresa tiene una como población destinataria, población de alto riesgo. ¿Por qué? Por el sistema de marketing, por la comunicación, por el sistema de alcance a cual va enfocado ese producto, porque quizás va a comedores escolares, ¿sí? O va a viandas para escuelas. Entonces, cuando uno tiene que hacer una programación genérica, va a ver a dónde va. Luego tenemos que el proveedor 1 o la empresa número 1 prácticamente hay conformidades menores, sin embargo el proveedor 2 o la empresa 2 vemos que ha tenido algunas sanciones ya, con lo cual el puntaje va a ser superior. Luego lo que hacemos es sumar todos los puntajes
y la sumatoria de todos los puntajes nos da la categorización teórica, ¿sí? Teórica. Y esto es muy importante repetirlo que es teórica. Como dijimos al principio, esto es un sistema dinámico, flexible y todo el tiempo está moviéndose. Porque esto lo tenemos nosotros para comenzar con el programa de auditorías. Pero si después hacemos otra auditoría o tenemos otra información, otro relevamiento que dijimos antes, de otros clientes, de otros retiros, de lo que está sucediendo en el lugar, información epidemiológica, esto puede cambiar totalmente, pero tenemos que partir de una base teórica. Bien, entonces, esa tablita que estaba antes no corresponde. Una vez que ya establecimos esto, nos vamos a la frecuencia de auditorías. Podemos decir, eso depende de los recursos de cada uno. Podemos decir que aquellos establecimientos de riesgo bajo podemos poner como un punto de partida 18 meses. Si hay algún problema, pasa reforzado, se baja a 12 meses o reducida, si viene dando todo fenómeno, pasará a 24 meses. Lo mismo pasa para las otras dos categorías, medio o alto. Si es un establecimiento de riesgo alto, puede tener como punto de partida 6 meses, reforzado 3 meses por algún problema, sin hablar de un seguimiento, por supuesto, ¿eh? Y si de repente nos viene dando bien, ya puede pasar a categoría reducida. Y en algún momento, si los puntajes nos pueden llegar a dar, quizás pasa a una categoría de riesgo medio. Entonces, todo el tiempo puede ir subiendo o bajando, ¿sí? Entonces, esta información nos va a estar trabajando todo el tiempo el criterio para hablar con los auditores, hablar con la gente de ventas, hablar con la gente de compras, y tenemos que estar todo el tiempo revalidando este programa de auditorías. Y más o menos así tendríamos un esquema de una tabla con el nombre del establecimiento, el rubro, categorización, frecuencia, la fecha de auditoría, el tipo de auditoría, los resultados, la fecha de la próxima auditoría y las observaciones. De vuelta, esto no está sellado en piedra, esto es dinámico y requiere de una revisión continua. Por lo tanto, comenzamos hablando de la programación del plan de auditorías, que es todo esto que estuvimos hablando. Este mismo criterio se lleva luego a la planificación de cada auditoría de cada establecimiento. Luego, este mismo criterio se lleva a la ejecución que ya la va a tener que realizar el auditor para estar mirando todo esto, todo momento, ¿sí? Por eso es a veces complejo el rol de un auditor, que uno le está pidiendo que esté pensando todo esto en cada toma de decisiones. Luego en el informe de auditoría tiene que reflejar eso que estuvo viendo. Esto va a llevar a que el análisis y decisiones de lo que se vaya a hacer con esa empresa tenga un impacto y obviamente esto va a reforzar la actualización del programa del plan de auditoría. Este es otro caso teórico de un riesgo microbiológico en un alimento para población infantil, un peligro enterobacterias, riesgo invisible pero impacto real. Estamos hablando de un peligro grave. En este caso puede ser que se hayan detectado algunos lotes con presencia de enterobacterias y se retuvieron, se descartaron partidas intermedias con algunos puntos de corte por horas. Se llegó a la conclusión de que un proveedor de leche había tenido inconsistencias en la liberación de sus productos. Y escuchen esto, este proveedor no tenía auditorías con mayor frecuencia ni se lo categorizaba como de alto riesgo, a pesar de que ya había tenido un problema similar en el pasado. En el análisis de causa del proveedor, y esto, imaginémonos que haya dicho esto, que el proveedor dijo que hubo contaminación asociada al ingreso del personal de mantenimiento, ¿sí? La verdad que son respuestas a veces bastante inverosímiles, pero bueno, pueden ser respuestas que pueden dar el análisis de causa raíz. Eso hace que impacte, obviamente, en la devolución, ¿no? La conclusión se indica implementar un programa de auditorías intensivas basado en proveedores de mayor riesgo, se implementa un plan de muestreo reforzado, hay que categorizar a este proveedor obviamente como de alto riesgo y la empresa decide no incluir a este proveedor en su esquema de proveedores, puede ser una decisión mayor. Obviamente todo esto que estamos hablando no se resuelve con un checklist. En un checklist no se hubiese determinado todo esto. Esto requiere análisis, requiere criterio técnico, requiere conocimientos sólidos, requiere interpretar el riesgo, requiere saber qué preguntar y cómo preguntar. De ahí está en el posteo que hablamos hoy, que tiene que ver con la comunicación.
La comunicación lo más importante es observar, mirar, escuchar. El auditor lo que más tiene que hacer es escuchar y relevar. Esto es lo que vamos a ver en otro webinario que tiene que ver con el esquema de preguntas. Las preguntas tienen que ser abiertas. Las preguntas tienen que dar lugar a que el auditado cuente lo que está pasando. Es una charla, ¿sí? Tenemos que recopilar información. Si uno hace una auditoría donde el auditado dice sí, no, blanco, negro, estamos induciendo las respuestas. Pero bueno, esto requiere de una técnica y una preparación también para ir haciendo preguntas, porque hay preguntas que se pueden extender demasiado, no suma, y llega un momento donde el auditor también está cansado, ¿sí? Entonces hay que saber enfocar, hay que saber enfocar. Y todo esto, como dijimos, no se resuelve completando un checklist. Bien, antes de continuar, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué les parece? Bien. No, ahora sí, por favor, pongan un poquito la camarita. Perfecto, ahí me dice Marina Navarro. Cami, vos que participaste al principio, ¿qué te parece esto, Cami? Bien, yo estoy pensando un par de cosas, Dale, pero no sé cómo transmitirlas no todavía, importa, que es como puedas. como todo lo que vimos hasta ahora está muy pensado para armar un programa de capacitación a un proveedor, a tus proveedores o demás, y digo yo, quizás como profesional que voy a hacer una auditoría de diagnóstico, cómo aplicar eso a una auditoría de diagnóstico, ¿no? Excelente, excelente. Como estoy tratando de todo lo que estás diciendo, Bien, imaginármelo en una auditoría de perfecto. diagnóstico. Ya te lo vamos trabajando juntos, ¿sí? Vamos de cuenta que estamos haciendo un ida y vuelta. Bueno, Cami, decime, ¿a qué empresa vas a hacerle de la auditoría de diagnóstico? Es una fábrica de pastas. Bien, una fábrica de pastas. Esa fábrica de Mm. pastas, ¿cuántos productos tiene? Tres, fideos, un raviol y una salsa. Bien, bien. Tres productos. Un Sí, fideo, un raviol, una salsa. Vamos al concepto este del cuadrito que vimos recién. bien. ¿En cuál de estos tres productos pensás vos que tiene peligros de gravedad alta? Es lo que estaba imaginando y digo, quizás me imagino, no sé, en un relleno porque tiene productos cárnicos y tiene procesos de cocción, si llega a salir mal o no sale mal. Digo, si llega a Bien. salir mal algún proceso de cocción, va a quedar algún peligro. Esto desde la teoría, ¿verdad? La teoría está bien, Sí. está perfecto, es correcto lo que vos decís. Yo también pensé lo mismo, pensé los ravioles por los Mm, ingredientes, ¿sí? Está perfecto, eso es de la teoría. Entonces, si vos vas a hacer una auditoría a esa empresa, ¿le harías la auditoría el día que produce fideo o el día que produce bien. ravioles? No, el día que hacer ravioles. Listo. Ahí ya con eso definís Bien, qué producto vas a auditar. Y con eso vas a empezar a hacerle una auditoría integral a el relleno, los proveedores, qué proveedores son los que está trabajando, los registros. Y ahora, si vas a empezar a pedir registros de recepción, ¿los rellenos de qué son, Cami? bien. No, no, en el ejemplo, de pollo, Ah, ponele. de Sí, pollo. Bueno, sí, bueno, bien. ¿Le vas a pedir registro de materias primas de la harina o claro, registros bien. de la materia prima del pollo? No, bien, sí, de los más críticos. Vas a quedarte con el pollo, Bien, el pollo, el pollo, el pollo, y vas a perfecto. estar pidiéndole los registros de un mes de pollo, ¿sí? La harina, bueno, a ver Bien, cuál fue, mostrame un poco. ¿Entendés cómo va el concepto de la auditoría con enfoque perfecto. peligro-riesgo? Entonces, Sí, no es un día de relevamiento, es, primero yo te voy a decir qué día voy a ir, te voy a justificar por qué voy a ir, y ese mismo día lo que te voy a preguntar, me voy a poner sobre ese punto propiamente dicho. Puede ser que ese día te cambie el concepto, porque hay algo que viste, hay algo que te hace cambiar y ¡puf! ¿Viste? Que bien, vos de repente decís, che, pará, los fideos son fideos al huevo. Y pero claro. mirá, lo que está pasando acá con los huevos. Uy, pero pará, los huevos los tenés ahí fuera de la heladera ¿hace cuánto tiempo? Y capaz que el pollo ya está recontravalidado y está todo claro. Pero de repente viene manejando los fideos al huevo que no va. Bueno, Bien, este es el concepto, es la planificación, la preparación, la elección, el recorrido y el informe. ¿Sí? Y perfecto. ese mismo día te vas, hasta no irte con toda la información del pollo, de los huevos, no te vas. Y no te va a importar demasiado cómo hace la mezcla de la harina o la sobadora y todo eso. No te va a importar, no le vas a dar tanta importancia a eso.
¿Se entiende? No digo que Perfectamente. no sea importante, pero tu tiempo, aparte vos vas a cobrar por el día de trabajo, ¿sí? Lo que vos vas a cobrar de ese día, ¿qué te vas a quedar? ¿Viste? Viendo otro tema Sí, sí. importante para mí, ahora que me lo decís, Foreign Materials, todo lo que tiene que ver con partículas móviles. Yo no me iría de ahí, sobre todo una fábrica de pastas chiquititas, hasta preguntarle cuántos tornillos tienen las máquinas y cómo se asegura que esos tornillos están ahí todo el tiempo, porque arman, desarman. ¿Y sabés los casos que hay de raviole con tornillo? ¿Con turquita? Sí. Bien, perfecto. Bien, Cami, bien. Gracias. Tami, por favor, soy todo oídos. No, se me iban ocurriendo cosas que hemos visto mientras hablaba. Eh, Particularmente fábrica de ravioles de pollo. Uno también se centra en la cocción del pollo, en la cocción del pollo, cuánto tiempo. Me ha pasado pedir validación de la pasteurización de los ravioles. Y dos puntos. Cuando voy a la recorrida, primero abro la paila donde se cocinaba el pollo, todo oxidado. Ahí ya cambió el punto, la no conformidad. Y otra de las cuestiones es, el pollo lo cocinaban, el relleno, lo almacenaban sin especificar el tiempo y después lo utilizaban para hacer el raviol y después pasteurizaban. Esa pasteurización estaba validada. Pero ¿qué pasa? Voy a la cámara y veo que estaba el pollo almacenado en su bacha y tenía 3 días de almacenamiento. Ese pollo ya cocido. Entonces, vos estás haciendo una validación con el pollo cocido hace cuántos días. ¿Ok? Ahí ya te cambia todo. Obviamente 3 días no era válido, pero supongamos que hayan sido 2 días. Entonces, vos haces la validación, tu validación con el relleno hecho hace 10 horas, un día, 2 días, ¿cuánto? ¿Bien? No es lo mismo una validación o una pasteurización con una carga microbiana inicial o un proceso inicial o no. Se me iban ocurriendo esas Sí, cosas. clarísimo. Eh, Pero bueno, medio como que también te vas dando cuenta, por lo menos en la primera auditoría, y ahí vas medio reformulando en el camino. Exactamente, Por más exactamente. analizado que vayas, no sabías que tenías 3 días el pollo en la heladera. Exactamente. Bien. Bien. Mismo vuelvo a lo del huevo, por ejemplo. Te encontrás con que hay huevo. Bueno, el huevo, ¿cómo lo utilizan? ¿Utilizan un huevo fresco? ¿Utilizan huevo líquido ya pasteurizado? Y te encontrás ahí en la auditoría que se almacena en un tanque, por ejemplo, con pintura epoxi. Y esa pintura epoxi se está saltada. Y ahí volvemos a las partes móviles del que contaba recién Luciano. ¿Tenés algún filtro posterior a eso o no? Y ahí tenés cómo controlás ese peligro. O sea, son todas cuestiones de peligro y riesgo que vas viendo y vas teniendo ese criterio en el momento. Bueno, no voy a dar más ejemplos porque... Excelente, 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 Tami. No, con Tami hicimos un montón de inspecciones, la tiene re clara, la tiene re clara. Bueno, como verán, esto es muy dinámico, ¿sí? Este enfoque no es muy estandarizado, lleva su tiempo, obviamente, pero cuando uno va teniendo práctica y va practicando este concepto, les aseguro que es mucho más eficiente, ¿sí? Pero bueno, requiere un método. Y hablando del método, es que justamente les quiero compartir algo, si me permiten. Que tiene que ver con este programa profesional para auditores de calidad alimentaria que damos en CESCAL, que comienza el 11 de mayo. ¿Sí? Estos son algunos de los contenidos que vamos a tener en este curso, que es un programa más que curso. Vamos a ver de inocuidad alimentaria, principios de auditoría, vamos a ver en profundidad categorización, establecimiento y plena de auditoría, la planificación,
auditorías de BPM, auditorías de HACCP, auditorías especiales, por ejemplo, de alimentos libres de gluten, suplementos, herramientas complementarias durante auditorías, toma de muestra de alimentos y de agua, medición de temperatura, identificación de desvíos críticos, comunicación, informe de auditoría y gestión de acciones correctivas, gestión para recibir inspecciones oficiales, auditorías externas, y esto es nuevo, auditoría diagnóstico para certificación de FCC 22. La modalidad es totalmente asincrónica, es decir, el alumno puede ingresar al material en sus días y horarios. Es un curso teórico y práctico, o sea, van a haber actividades, van a trabajar, eso sí les aseguro, pero lo que les va a permitir esta práctica es que van a poder implementar las auditorías 100% en sus lugares de trabajo totalmente reales. Esto es uso de la plataforma propia de Learning Scal, van a ver videos con contenidos, material de lectura obligatoria, lectura complementaria, hay actividades prácticas de desarrollo donde se vamos a ir corrigiendo, exámenes multiple choice también para que vayamos validando aspectos teóricos, foros de intercambio grupales, que eso es súper enriquecedora, exámenes finales y networking en vivo, así como ahora, para trabajar distintos ejemplos que ustedes traigan y nosotros vamos a ir dándole las devoluciones. Lo que sí aseguramos que al finalizar van a poder tener todo el programa de auditorías completo y todas las auditorías de tu organización realizadas con el concepto y validadas por nosotros. El objetivo de este programa es formar auditores con criterio para pasar del control de normas y convertirse en auditores con enfoque real en la inocuidad alimentaria. Este es el método SESCAL, este es el método nuestro y esta es la manera en la cual nosotros formamos auditores en serio. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, los esperamos y bueno, esperamos algunas respuestas de ustedes, preguntas que tengan con respecto a esto, comentarios, devoluciones o algo que no estén de acuerdo, también está bueno, porque el debate está bueno. Capaz que dicen, no, esto es inaplicable. Bueno, puede ser. Algunos lugares sí, algunos lugares no. Seguro que no, que es aplicable en todos los lugares. Ariel, estás ahí, me parece, abierto. Ariel, o se te abrió solo el... Sí, no, sí, se abrió solo, en realidad, estaba escuchando. Ah, Sí, está bien. bien, ahí María Navarro, el costo que tiene que tener el curso, todo eso está en la página web. Nosotros ahora se lo vamos a enviar a los que están acá. Ya les voy a enviar el link, así ya les queda, si me permiten. Y ahí está todo junto. Me dan un segundito. Así ya lo cliquean y se van, porque uno a veces se va y después se olvida. Aquellos que están con el celu, lo pueden cliquear ahora, así ya le queda abierto en la pantalla o en el celular, y así lo pueden estudiar tranquilamente, ¿sí? Luciano, Sí, Patricia. consultita, ¿van a pasar la grabación o el material a los mails que... Ujú. Voy a querer subirlo a YouTube esto, ¿sí? Si es que se grabó bien, lo voy a subir a YouTube y después le vamos a informar para que esté ahí, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Lo ven factible de implementarlo? ¿Les pareció práctico? Che, ¿les pareció que está bueno el concepto? ¿Vieron qué distinto que es hacer un recorrido con un checklist que hacerlo con este método? Bueno, como parte de este curso, ¿sí? Voy a contarlo con la presencia del ingeniero Sergio Gilaber, con el que hacemos un montón de cursos, y la presencia de Tamara Spadini, por eso está acá con nosotros, compañera mía también de trabajo en un organismo público de control, con muchísimos años de experiencia, y este año va a estar formando parte también del plantel docente. Y para nosotros, bueno, estamos muy contentos de que esté Tamara también trabajando con nosotros y nada, ya la conocen acá, todo lo que sabe, algunos la conocen de otras empresas, la tiene súper clara. Así que bueno, Tami, no sé si querés dar algún comentario más para cerrar. No, gracias por las palabras. Me sumo a lo que dijiste antes, que es un criterio súper aplicable en todos lados y la verdad es que es súper eficiente y te da otra libertad y otra forma de trabajar. Muy bien, Tami.
Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Les vamos a mandar todo esto por mail para aquellos que quieran avanzar y aquellos que nombran que estuvieron presentes. Acá ya tenemos el nombre de los que estuvieron presentes. Van a recibir alguna bonificación especial. Así que bueno, los que estuvieron bien y los que no estuvieron, lo lamento. Bueno, un beso grande. Quedo como siempre a su disposición. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Gracias, chao, gracias. Chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias. Algunos quedaron. Ahí van, de a poquito, a poquito. Víctor, muchas gracias. Quedó Dorita, Brenda. Muy bien.